Bueno, buenos días a todos. Yo voy a intentar desarrollar esta ponencia que la hemos titulado Seguimiento a 31 años de aspectos neurocognitivos en un grupo de pacientes con esquizofrenia. Y voy a intentar desarrollar el índice que os pongo a continuación. En primer lugar, para colocar en su contexto la comunicación, voy a hablar de la importancia del deterioro cognitivo, de cómo lo contempla el DSM-5, de una descripción breve, la prevalencia, el comienzo, el curso evolutivo y las repercusiones en la práctica del deterioro cognitivo en los pacientes con esquizofrenia. Y en segundo lugar ya nos vamos a centrar en el estudio longitudinal a 31 años, hablando un poco del cociente intelectual, del WISE, porque es la prueba que hemos utilizado para evaluar a las pacientes, del envejecimiento y el WISE. Y a continuación vamos a describir la población que hemos estudiado, las evaluaciones realizadas, los resultados y las conclusiones. Intentaremos hacerlo todo eso en menos de media hora. Bueno, esta primera diapositiva puede ser un resumen de todo y de todo lo que viene después, que es la importancia que para mí tiene la disfunción cognitiva como un aspecto esencial de la esquizofrenia. Primero, porque es muy prevalente. En la mayor parte de los últimos estudios es significativa en la mayoría de los pacientes. Segundo, porque sobre la base de una disfunción ejecutiva generalizada existen déficits más marcados en aspectos parciales, como la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, etc. Suele estar presente antes del inicio de la enfermedad, suele ser estable a lo largo del tiempo, con independencia de que existan fluctuaciones sintomáticas. Son, además, síntomas o aspectos independientes de los tratamientos, aunque los nuevos antipsicóticos y la rehabilitación cognitiva pueden mejorar, al final los déficits cognitivos no remiten. Algunas alteraciones cognitivas se presentan también en familiares biológicos sanos de los pacientes, tienen relevancia pronóstica porque predicen el funcionamiento psicosocial de los pacientes mejor que los síntomas y actualmente constituyen un objetivo terapéutico hasta tal punto pues, que el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos puso en marcha la iniciativa Matrix para elaborar una batería de consenso para evaluar los déficits cognitivos. El DSM-5, el aspecto cognitivo, no lo considera un componente formal de los criterios diagnósticos, a pesar de que existía un gran movimiento dentro de la psiquiatría para que fuera así, pero optaron por no considerarlo un componente formal de los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos del DSM-5 siguen siendo los síntomas positivos o negativos, pero no han considerado los síntomas cognitivos. Pero no obstante, en el texto del manual, en el apartado de desarrollo y curso, se incluyen varios aspectos relevantes. Les he entrecomillado porque son textuales. Dice, la disfunción cognitiva es común, las alteraciones de la cognición están presentes durante el desarrollo y preceden a la emergencia de la psicosis, conformando unos déficits estables en la vida adulta. Los déficits de la cognición pueden persistir cuando otros síntomas ya han remitido y contribuyen a la discapacidad que produce el trastorno. Más adelante, en otro capítulo, dice los síntomas positivos tienden a disminuir a lo largo de la vida, los síntomas negativos son más persistentes. Además, los déficits cognitivos que se asocian a la enfermedad pueden no mejorar a lo largo del curso de la misma. Y en otro apartado del texto del DSM-5, porque el DSM-5 no solamente son los criterios diagnósticos, yo creo que el texto es muy rico porque es un consenso entre los tíos que más saben en el mundo sobre el tema. En otro apartado, en características que apoyan al diagnóstico, dicen también que los déficits cognitivos son comunes en la esquizofrenia y están muy relacionados con los déficits laborales y vocacionales. Estos déficits pueden consistir en un deterioro de la memoria declarativa, de la memoria de trabajo, del lenguaje y de otras funciones ejecutivas, además de una velocidad de procesamiento más lenta. También van a aparecer anomalías en el procesamiento sensorial y en la capacidad inhibitoria, además de reducciones de la atención. Algunos individuos con esquizofrenia presentan déficits en la cognición social. Estos déficits a menudo persisten durante la remisión sintomática. No obstante, sí que queda un espacio para considerar los aspectos cognitivos en el diagnóstico, porque si te lees también el diagnóstico entero, la última parte del diagnóstico es la gravedad del cuadro. Y en la gravedad proponen que el clínico use la siguiente escala, que no está en el primer tomo, está en el segundo tomo, en la sección 3, pero que hay que manejar, porque es la clave un poco de lo que ha dicho el profesor Manós. Es decir, al exponer la escala de la gravedad, lo que hace es adoptar el criterio de la dimensionalidad.
Es decir, la esquizofrenia ya se contempla como una entidad que tiene varias dimensiones. Una son los síntomas psicóticos, las alucinaciones, los delirios, el discurso desorganizado, el comportamiento psicomotor anormal, pero también hay que contemplar los síntomas negativos, la alteración cognitiva y los aspectos afectivos, si existen síntomas depresivos o manía. Y además propone una graduación, desde no presentes hasta dudosas, leves, moderadas o graves. Es decir, que este es el espacio que debe rellenar el clínico cuando hace el diagnóstico y en el que se contempla claramente los síntomas cognitivos. No obstante, bueno, es un tema muy en debate y se puede retomar más adelante. Descripción del trastorno cognitivo en la esquizofrenia. La esquizofrenia se va a caracterizar por un amplio abanico de déficits neuropsicológicos que se extienden a casi todas las funciones cognitivas, pero con mayor repercusión en 3 dominios: atención, memoria y funciones ejecutivas. Los estudios han demostrado que los déficits no son secundarios a los síntomas, ni positivos ni negativos, ni tampoco a los tratamientos farmacológicos, que se encuentran con mayor o menor intensidad en todos los pacientes y en algunos de los familiares en primer grado. Hoy se considera una característica fundamental de la enfermedad y no existe un perfil específico que oriente a la existencia de una lesión subyacente en una determinada región cerebral. Respecto a la prevalencia, se considera que afecta a una parte importante de los pacientes. También este es un tema controvertido, porque una parte importante de los pacientes esquizofrénicos que se someten a pruebas neuropsicológicas no son deficitarios. En algunos estudios entre el 15 y el 30%, aunque hay autores que dicen que este 15 o 30% de pacientes que no son deficitarios cognitivamente parece que hubiera un desfase respecto al funcionamiento previo al inicio de la enfermedad. Es decir, que estarían rindiendo por debajo de su nivel previo, que probablemente estaría por encima de la media en el caso de que no hubiese empezado la enfermedad. Respecto a las funciones o a las áreas cognitivas en estudio, lo más sorprendente es que sean tan pocas las que se mantienen similares a los inhibidores de control solo en una enorme cantidad de estudios que existen últimamente. Es que casi todas las funciones cognitivas que se proponen estudiar como deficitarias las encuentran deficitarias. El comienzo puede constatarse antes del primer brote de la esquizofrenia. Los problemas en el desarrollo motor, lingüístico y cognitivo parecen ser los marcadores específicos para la esquizofrenia y se pueden detectar ya desde los 3 años de edad del futuro paciente, dando lugar a una etapa prodrómica que puede durar muchos años. Numerosos estudios han hallado un declive de rendimiento cognitivo en niños y adolescentes con riesgo de desarrollar esquizofrenia, similar al presentado posteriormente por los pacientes en la edad adulta. Además, la afectación cognitiva también se ha estudiado en los familiares en primer grado. Algunas de las disfunciones cognitivas características de los pacientes también van a estar presentes en los familiares en primer grado. Déficits en tareas de memoria, verbal, visual y de trabajo, o déficits en velocidad de procesamiento, de atención sostenida, o razonamiento o resolución de problemas se encuentran en los familiares en primer grado. Se presentan, bien es verdad, de una forma más sutil o atenuada y con una magnitud de aproximadamente la mitad de lo encontrado en los pacientes. Ello plantea la existencia de un sustrato familiar, presumiblemente genético, para las disfunciones cognitivas. Y el hecho de que se hayan detectado de forma consistente en una proporción significativa de familiares sugiere que son heredables. Lo que pasa es que, como ha dicho el profesor Banos, pues es multigenética y es complicadísimo. Respecto al curso evolutivo del déficit cognitivo, hay 2 tendencias. Una tendencia dice que el deterioro evoluciona progresivamente a lo largo de la enfermedad, que es la tesis predominante en los estudios de metodología transversal, es decir, aquellos estudios que escogen cohortes de pacientes transversalmente, pero pacientes distintos en distintas etapas de la vida. Y la otra hipótesis, que parece más científica y más rigurosa porque utiliza al mismo grupo de pacientes, dice que el deterioro cognitivo permanece estable una vez que hace aparición. Es la tesis de los estudios longitudinales. El que quiera revisar con interés este tema, yo creo que puede recurrir a este artículo que está publicado en Actas del año 2012 y que es un metaanálisis del curso evolutivo de la esquizofrenia y su impacto en la cognición, que es muy riguroso y muy exhaustivo. Los estudios longitudinales del curso de deterioro de la esquizofrenia dicen que las revisiones realizadas últimamente por Raji y Zak establecen que son mayoría de los estudios los que muestran que la población de pacientes mayores con esquizofrenia crónica presentan un deterioro significativo respecto a otros periodos de la enfermedad, independientemente de la presencia o no de factores de riesgo. Los estudios existentes tienen tamaños muestrales reducidos, seguimiento corto, medidas poco fiables.
No obstante, los datos sugieren que el deterioro permanece estable durante las edades medias de la vida y que al final de la madurez, a partir de los 65 años aproximadamente, pudiera darse un incremento en la velocidad de progresión. Es decir, existe un mayor deterioro cognitivo y en algunos casos se puede llegar a demencia. Solo existen 35 estudios que superen el año de seguimiento, en el metaanálisis realizado anteriormente, y solamente existen 2 estudios que superen los 28 años de seguimiento. La importancia clínica del déficit cognitivo, porque esto no es un simple ejercicio académico de saber que esto existe, la importancia clínica es que es el factor que de un modo más consistente se ha correlacionado con el funcionamiento social de los pacientes, con los déficits funcionales, con el desempleo, con la calidad de vida, con la prevención de recaídas, con la situación médica, con el coste económico, y que van a predecir la situación funcional de los pacientes años después. Esto está estudiado últimamente en muchos, es un tema muy de moda y hay muchos artículos al respecto. Y vamos a pasar ya, sin más, al estudio que hemos hecho nosotros, que se titula así: Estudios longitudinales de variables cognitivas en pacientes con esquizofrenia, seguimiento desde el año 81 hasta el año 2012. Se empezó en el año 81, lo empezó Rosa Sanguino, estando de psicóloga en entonces San Luis, siguió haciendo las siguientes evaluaciones a los 15 años en el 96, y esta última evaluación realizada en el 2012 ha sido posible pues, con la colaboración con la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Sacil, con la rotación de PIRES y MIRES que pasan sistemáticamente por allí, por San Luis. Entonces, utilizamos el WISE por la sencilla razón de que cuando iniciamos el trabajo en el año 81, prácticamente no era un tema de moda, prácticamente había muy poco publicado, y el instrumento que se utilizaba entonces era el WISE. El WISE, que son las escalas de Worsley, como sabéis, es uno de los instrumentos para medir la función intelectual y cognitiva más antiguos que existe. Surge en el año 39 por la necesidad precisamente de estudiar la inteligencia de los niños en edad escolar y por también estudiar, sobre todo en la Guerra Mundial, donde colocaban, pues, según el grado de inteligencia, a los soldados. Posteriormente ha habido varias modificaciones y entonces el que se manejaba era el WISE. El año 81 precisamente surge el WISE-R, pero en España llega más tarde. Después en el 97 el WISE 3 y en el 2012 el 4. Nosotros hemos usado hemos usado en las 3 evaluaciones el WISE inicial. El WISE, como sabéis, es una prueba muy compleja que mide que tiene las siguientes subpruebas: pruebas verbales y pruebas manipulativas, información, comprensión, aritmética. Bueno, la mayor parte de vosotros lo conocéis y lo sabéis. Y al final se mide con un cociente intelectual verbal, que es de la suma de todas las pruebas verbales, un cociente intelectual manipulativo, que es la suma de las pruebas manipulativas, y un cociente intelectual total. Posteriormente, en análisis factoriales realizados con el test, se ha creado una estructura tetrafactorial, que es la que más se maneja hoy, formada por 4 índices, que son comprensión verbal, organización perceptiva, memoria de trabajo y velocidad de proceso, y que cada una de ellas está medida por las subpruebas que veis a continuación. Pero no vamos a entretenernos en ello porque si no, no terminamos. En el cociente intelectual total resulta asombroso lo estable que a lo largo de la vida de los adultos permanece. Esto se debe a que el cociente verbal, la inteligencia cristalizada, va aumentando hasta los 50 años y después comienza a declinar entre los 70 y 80 años. Mientras que el cociente intelectual manipulativo comienza su descenso a partir de los 20-24 años y lo hace además de un modo muy rápido. Entonces, esto está sacado del libro clave para evaluación con el WISE. En las siguientes gráficas, que también están sacadas de este libro, demuestran esto que os digo. Tenéis, en primer lugar, en la parte superior, el cociente intelectual verbal en un trazado fijo y abajo el cociente manipulativo. Como veis, en el cociente intelectual verbal va subiendo hasta los 50 y tantos años y a partir de entonces desciende y lentamente, mientras que el manipulativo a partir de los 20 y tantos años desciende y desciende muy rápidamente. Con las pruebas, con los índices que os he dicho antes ocurre una cosa parecida. El índice de comprensión verbal, que está basado en las pruebas verbales, se mantiene estable hasta los 50 y tantos años y después desciende muy lentamente, pero los otros índices descienden muy progresivamente, de tal manera que a partir de los 20 y tantos años, los 30 años, descienden muy rápidamente.
El WISE-3, desde que se creó, se empezó a utilizar en grupos de pacientes y se empezó a utilizar en esquizofrenia. En el manual técnico del año 99, por primera vez se expone el trabajo que realizaron en Estados Unidos con el WISE en la esquizofrenia. Y entonces ahí ya encontraron que pacientes con esquizofrenia mostraban un CI medio-bajo o medio con puntuaciones más bajas en MT y VP, es decir, en memoria de trabajo y en velocidad de procesamiento. Los resultados obtenidos apoyaban la premisa de que los pacientes con esquizofrenia muestran déficit en tareas que requieren atención, velocidad de proceso y memoria de trabajo. Siempre el CI verbal es superior al CI manipulativo y siempre el orden es el CV mayor que OP, mayor que BT que BP. Los sujetos formaban parte del estudio, tenían una media entonces de 38 años, eran todos pacientes externos y eran todos clínicamente estables. O sea, es una población muy escogida de pacientes que evolucionan muy bien. No es la población que nosotros vamos a estudiar. Este menor CI que se ve en los pacientes con esquizofrenia no supone que toda la población de enfermos con esquizofrenia sean menos inteligente, como se podría deducir desde las puntuaciones objetivas del CI, sino que parece haber una afectación selectiva en funciones concretas, tales como atención, procesamiento de información, memoria, aprendizaje, memoria de trabajo, funcionamiento ejecutivo, y que el resto de las funciones parecen preservadas, salvo aquellas funciones cognitivas complejas en las cuales es necesario el correcto funcionamiento de las mencionadas y estas tienen gran influencia. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si no, aparentemente uno ve el CI y dice, bueno, pues es que estos pacientes son pacientes retrasados. No es eso. Un artículo importante que apareció en España en el año 2001 en la revista de Psicología General y Aplicada está hecho por el grupo de Goicoechea, que es la primera vez que se estudia una muestra de pacientes esquizofrénicos en España y que también nos da pistas en esta misma línea. El funcionamiento intelectual de los esquizofrénicos es inferior a lo que cabría esperar por su nivel educativo y son inferiores al promedio de la población general española. El decremento en el desempeño de los esquizofrénicos no se muestra homogéneo tal como se esperaba y estudios interiores habían informado. El CI verbal tenía una media de 85 y fue superior al CI manipulativo. Esto se va a repetir en todos los trabajos. Siempre el CI verbal es superior al CI manipulativo. Y los grupos control cuidadosamente igualados en el CI total mostraron un rendimiento uniforme en las escalas y en los índices del test. En nuestro trabajo, paso a describir la población nuestro trabajo está sesgado porque el grupo de pacientes nuestros, que inicialmente fueron 38 mujeres, todas mujeres, en esa época era solamente un hospital para mujeres, son pacientes crónicas, hospitalizadas, que presentan un peor pronóstico y que ello podría ser debido a una mayor afectación cerebral estructural desde el inicio de la enfermedad. Son pacientes que nunca han estado estables clínicamente, son pacientes que tienen sintomatología psicótica permanente, tanto síntomas positivos como negativos, y son pacientes, además, que han tomado todo tipo de psicofármacos, incluidos una parte importante de ellos, clozapina, que, como sabéis, está reservado para las esquizofrenias resistentes, y también, además, son pacientes que se han beneficiado de todos los adelantos que desde hace 30 y tantos o 40 años existen en psiquiatría, es decir, han participado en grupos de psicoterapia y en todo tipo de actividades terapéuticas. Algunas de ellas, de las pacientes, participaron en las experiencias también de externalización que hicimos. Algunas de ellas estuvieron en pisos supervisados, algunas de ellas han estado en unidades residenciales. Es decir, que no son pacientes que hayan estado dejadas de la mano de Dios, sino que son pacientes con las que se ha hecho todo lo que se ha podido y todo lo que estaba en manos del conocimiento que teníamos en esa época, ¿no? Se realizó una primera evaluación en el año 81 con 38 pacientes, una segunda evaluación en el año 96 y 97 con 37 pacientes, una había fallecido, y una tercera evaluación en el año 2012 con 30 pacientes, las otras habían fallecido. Eso también es un índice también con la esquizofrenia, es decir, el índice de mortalidad es muy alto porque también está demostrado que la comorbilidad en la esquizofrenia es muy elevada. En este momento, además, desde el 2012 para ahora, han muerto otras 4. Las características de la población, bueno, por los subtipos de la esquizofrenia no tiene interés porque hoy ya sí que ya no existen, pero vamos, predominaban por lo que predominaban entonces paranoides o residuales. El nivel de formación era muy bajo, con estudios primarios la mayor parte y una parte también analfabetos, la mayor parte solteras, muy pocas casadas, y en lo que se refiere a profesión, sus labores o amas de casa, que era lo que entonces había. Las edades, en la primera evaluación la edad media es de 42,7 años, con un mínimo de 27 y un máximo de 60. En la segunda evaluación
la edad media es de 58,7 años, con un mínimo de 41 y un máximo de 74, y en la tercera evaluación la edad media es de 73 años, con 57 y 89 como rangos de edad. Y el CI total que se obtiene es, el CI total en las 38 pacientes es de 66,51, en las 30 que sobreviven es de 66,67, el CI total en la segunda evaluación se mantiene prácticamente intacto, lo cual ya nos da una pista de por dónde van los tiros, es decir, en una evaluación con 15 años de diferencia, el CI total no se modifica. Y es en la tercera evaluación cuando se derrumba y baja a 54. Esta tabla, que será invisible, me imagino, es la tabla de todos los datos. En la primera columna tenéis la primera evaluación, después la segunda, después la tercera, donde se ve pues, que entre la primera y la segunda evaluación el CI total pasa a 66 y luego ya pasa a 54. El CI verbal, sin embargo, en la primera evaluación es 72, en la segunda es 72,8 y en la tercera pasa a 64. Es decir, también se mantiene el CI verbal en las dos primeras y luego baja en la tercera. Y el manipulativo, en la primera es 66, pero en la segunda es 64 y en la tercera es 51. Me imagino que será muy mal, ¿no? Porque ¿no? Y en las subpruebas pasa lo mismo. Hay subpruebas que descienden mucho, pero hay subpruebas que se mantienen. Es decir, la caída no es uniforme. Hay subpruebas como, por ejemplo, semejanzas, que se mantiene e incluso sube en la segunda evaluación. Semejanzas en la primera evaluación tiene 0,727, en la segunda tiene 7,90 y en la tercera tiene 7,17. O sea, se mantiene a lo largo de las tres evaluaciones. Es decir, no es un derrumbe generalizado de todas las subpruebas. Hay subpruebas que se mantienen o mejoran y hay otras subpruebas que descienden. Esto mismo se ve más bonito en esta gráfica, donde la primera evaluación es la línea trazada en azul, la segunda evaluación es la trazada en fucsia y la tercera en amarillo. Como veis, en la primera y segunda evaluación, las dos líneas de todas las subfunciones son estas: información, comprensión, aritmética, semejanza, dígitos, vocabulario, etcétera. Las dos primeras se mantienen en líneas generales y en la tercera se produce un derrumbe, sobre todo de las manipulativas, con diferencias significativamente estadísticas, pues en claves, en figuras, en cubos, en historietas, etcétera, ¿no? Hay algunas subpruebas que son muy interesantes, como por ejemplo semejanzas, que en las tres subpruebas se mantiene arriba, o hay cosas muy interesantes, o información, que también se mantiene bastante bien, pero hay otras que, sin embargo, sobre todo las manipulativas, se derrumban en la tercera. La prueba de semejanzas es una prueba muy interesante porque lo que evalúa es la comprensión verbal, el pensamiento abstracto, el razonamiento, la capacidad de abstracción, y ya hemos dicho que ahí se mantienen las tres evaluaciones, pasando 30 años, se mantiene prácticamente igual, intacta. Entonces eso es un enigma porque hay resultados controvertidos en esquizofrenia, porque mientras algunos autores pueden consideran que es un indicador de esquizofrenia la baja puntuación, hay otros que ya indican que se mantiene. Y respecto a los índices de los que hemos hablado, en los 4 índices que les tenéis ahí colocados, el superior, que es el azul, es comprensión verbal, se mantiene en las tres evaluaciones. Entre la primera y la segunda prácticamente igual y en la tercera baja un poco, pero no es significativo el descenso. Es decir, el CI verbal se mantiene. La organización perceptiva es en fucsia, la memoria de trabajo es en verde y en azul clarito la velocidad de procesamiento. En estos tres se produce un descenso en la segunda evaluación, pero sobre todo en la tercera con significación estadística. Total, conclusiones: el rendimiento en el CI total de los pacientes con esquizofrenia es más bajo que en la población general. Esa es una constante en todos los estudios. Este rendimiento global entraña un perfil específico diferente al de la población no enferma con un bajo CI total. En él se van a ver afectados en mayor medida las pruebas que conforman los índices de velocidad de procesamiento, de memoria de trabajo y de organización perceptiva en la escala de Wechsler. La comprensión verbal y el CI verbal van a estar preservados. Esta disfunción no es progresiva, habéis visto que es estática, porque entre la primera y la segunda no hay ninguna modificación, y en la tercera evaluación, con 73 años de media de las pacientes, las puntuaciones van a caer de forma significativa y de un modo parecido a como lo hace la población general, más que como estaba descrito antes en la población esquizofrénica. Y hasta aquí hemos llegado. Estoy a vuestra disposición para preguntas y preguntas.